Bienvenidos de nuevo a Acceso a la Verdad, otra semana en el refugio antiaéreo en Israel, mientras sigue la guerra para derrocar al régimen islámico. ¿Pero es suficiente? La campaña militar de Estados Unidos e Israel es muy exitosa, pero aún no concluye. Sin embargo, hay errores clave que pueden sabotearla. Ahora explicaré qué evitar para no arruinar esta oportunidad desde la perspectiva de Occidente. Como mencioné, la campaña militar se ha centrado en eliminar líderes clave, atacar bases de la Guardia Revolucionaria, sabotear el programa nuclear y, más recientemente, atacar sus activos energéticos. Los ataques israelíes y estadounidenses han apuntado a infraestructura de mando, defensas aéreas, instalaciones de drones, depósitos de armas y complejos militares clave vinculados a las operaciones regionales del régimen. Ya van más de 3.000 sitios atacados y más de 7.000 bajas de la Guardia Revolucionaria y militares iraníes, según CENTCOM. Pero la campaña ahora está entrando en una segunda fase, y ambos países han declarado que esta fase durará entre 1 y 2 semanas. Ahora el enfoque es desmantelar dos pilares del régimen. Primero, el programa de misiles balísticos y, segundo, la maquinaria de represión interna dirigida por la Guardia Revolucionaria. Esto es importante porque la República Islámica invirtió durante décadas grandes recursos en crear el mayor arsenal de misiles balísticos de Medio Oriente. Estos misiles nunca fueron solo armas defensivas. Fueron creados para amenazar a Israel, a fuerzas estadounidenses en la región y expandir esa amenaza a Europa y Estados Unidos con misiles balísticos intercontinentales. No tan rápido, Malaz. Ahora atacan sistemáticamente esas instalaciones. Ahora, eso incluye complejos militares importantes como Parchin, que desde hace mucho tiempo se ha asociado con el desarrollo de misiles y también con la investigación militar. Al mismo tiempo, las campañas también se están enfocando en las herramientas de represión interna del régimen. La Guardia Revolucionaria no es solo una fuerza militar. Opera redes de inteligencia, unidades paramilitares y sistemas de vigilancia para controlar a la población iraní. Estas mismas estructuras golpean manifestantes, arrestan periodistas y hacen cumplir las restricciones sociales del régimen sobre las mujeres. Desmantelar esas instituciones es fundamental. Es esencial si el pueblo iraní alguna vez va a tener la oportunidad de determinar su propio futuro. Aunque la estrategia militar funcione, la política aún puede fallar gravemente. Esta semana vimos 3 señales de alerta que muestran cómo Occidente aún podría arruinar esto. El primer problema es la integridad territorial. En días recientes han circulado rumores de que fuerzas kurdas de Irak podrían intentar ingresar al oeste de Irán. Potencias extranjeras podrían incluso alentar estos movimientos separatistas en el país durante la guerra. Permítanme ser muy clara sobre algo. Dividir el territorio de Irán es absolutamente inaceptable para casi todos los iraníes. Incluso iraníes opuestos a la República Islámica respaldan mayoritariamente la integridad territorial de Irán. No es una postura del régimen. Es una postura de identidad nacional. Por eso el régimen ha usado este mito de que Israel quiere dividir Irán durante años para infundir miedo entre la gente. Si Occidente pareciera querer dividir Irán, uniría rápidamente a muchos iraníes contra Estados Unidos e Israel. Israelíes y la comunidad judía, para entender lo sensible que es este tema para los iraníes, imaginen que alguien propusiera que Israel entregara Jerusalén como parte de una solución política. La idea de dividir Irán es tan explosiva para la mayoría de los iraníes que simplemente no se negocia. Por eso es crucial oír al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmar esta semana que Israel no busca dividir Irán. No queremos dividir Irán, queremos liberar Irán, liberarlo de su tiranía y vivir en paz con él. Ahora, esa claridad importa. Israel mantiene relaciones estratégicas con grupos kurdos en Irak y Siria. Esas relaciones se desarrollaron porque las fuerzas kurdas allí han sido a menudo socios importantes contra amenazas islamistas en esos países específicos. Pero eso está lejos de apoyar el separatismo en Irán. Son situaciones muy diferentes. Tras los primeros rumores, el presidente Trump aclaró que advirtió a las fuerzas kurdas en Irak que evitaran involucrarse, ya que eso podría desestabilizar más la situación. No queremos que los kurdos intervengan.
Somos muy amigos de los kurdos, como sabes, pero no queremos hacer la guerra más compleja de lo que ya es. No lo descarte. No queremos, sí, ya lo descarté. No quiero que los kurdos intervengan. Occidente debe recordar que si el objetivo aquí es apoyar al pueblo iraní contra este régimen y permitirles recuperar su país, Occidente no puede intentar desmantelar a la nación iraní en sí misma. Ni siquiera parecer que lo están intentando tampoco. El segundo error que Occidente debe evitar es empoderar o amplificar a estos falsos grupos de oposición. Durante décadas, gobiernos occidentales y medios han identificado erróneamente a los representantes del pueblo iraní, desde los cabilderos del régimen hasta el caso más notorio, los muyahidines o MEK, a quienes expuse recientemente en este programa. Este grupo inició como una mezcla de ideología marxista e islamista y fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Fueron clave en la coalición revolucionaria que ayudó al Ayatollah Khomeini a llegar al poder en 1979, pero luego se enemistaron con el régimen. Ahora, hoy en día, la organización intenta presentarse como una alternativa democrática a la República Islámica, especialmente a través de sus organizaciones fachada. En Estados Unidos es el CNRI, Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Pero su ideología es todo menos democrática. Dentro de Irán, el grupo no tiene prácticamente ninguna legitimidad y es despreciado por el público, en parte por su alianza con Saddam Hussein durante la guerra Irán-Irak. Aún así, el MEK lleva años relacionándose con políticos occidentales y redes de cabildeo. Su líder, Maria Mujavi, aparece frecuentemente en conferencias a las que asisten exfuncionarios occidentales que adoran presentar al grupo como un liderazgo viable para el futuro de Irán, pero no lo es. El MEK se atrevió esta semana a declarar un gobierno imaginario en el exilio. ¿Gobierno de quién? Porque el pueblo iraní no los apoya, MEK. Eso es seguro. Estos grupos dicen hablar en nombre de los iraníes, mientras activamente intentan dividir al país y silenciar las voces de los verdaderos iraníes que están dentro de él. Algunos medios occidentales aún amplifican a estos grupos marginales como si fueran legítimos. Esta semana, el Financial Times publicó un perfil sobre el MEK y OAN también los entrevistó, presentándolos erróneamente como la oposición iraní. No lo son. Este es un problema que Occidente sigue repitiendo. Las voces más ruidosas en la política del exilio a menudo se confunden con las voces del propio pueblo iraní. Lo que nos lleva al tercer error que Occidente absolutamente debe evitar, la llamada solución reformista. Durante años, los gobiernos occidentales se convencieron de que la República Islámica tenía moderados que podían reformar gradualmente el sistema desde dentro. Pero la verdad es que el propio régimen creó esta narrativa reformista. La etiqueta de reformista funciona como una herramienta diplomática. Permite al régimen mostrar una imagen más suave a Occidente, pero mantiene su estructura autoritaria en Irán. Ya hemos visto este ciclo muchas veces antes. Hassan Rouhani, Javad Zarif y el actual presidente Masoud Pezeshkian son promovidos internacionalmente como moderados. Los gobiernos occidentales los usan como prueba de posible evolución del régimen. Aún así, el líder supremo conservó siempre la autoridad absoluta. La Guardia Revolucionaria Islámica fortaleció su poder económico y militar, y la represión en Irán siguió. Al revisar el historial de estos reformistas, las contradicciones son evidentes. Por ejemplo, Masoud Pezeshkian. En medios occidentales, él se muestra a favor de flexibilizar las leyes del hijab y algunas restricciones sociales. Pero cuando tuvo autoridad en el sistema iraní, hizo cumplir esas mismas restricciones. Mientras supervisó partes del sistema médico, impuso estrictos requisitos de hijab en hospitales y otras instituciones médicas, incluso antes de que estas políticas fueran ley. En otras palabras, cuando tuvo poder, hizo exactamente lo que los radicales del régimen habrían hecho. Hizo cumplir las políticas que después afirmó que debían ser reformadas. Esta semana hubo otro ejemplo. Pezeshkian declaró públicamente que el régimen dejaría de lanzar misiles a los estados árabes de la región e incluso se disculpó. Horas después, fuerzas iraníes lanzaron misiles de nuevo a estados árabes, atacando Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
Esa contradicción resume todo sobre esta narrativa reformista. Unas declaraciones para audiencias occidentales y otras acciones en el terreno. Las reformistas son una capa comunicativa del régimen. Ellas proporcionan los argumentos que los políticos y periodistas occidentales pueden señalar como evidencia de que la República Islámica podría algún día cambiar o ser un socio de negociación. La estructura central de poder sigue intacta. La tutela del jurista islámico, que es el concepto fundamental del propio régimen islámico. El poder queda en manos del líder religioso supremo, quien esta semana fue identificado como el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba. Mientras el mismo sistema de represión continúe dentro del país, bajo esta estructura, no habrá ningún cambio en Irán, ya sea que un reformista esté al mando o no. De hecho, poner a un reformista como figura decorativa probablemente hace más probable que el régimen sobreviva. Si se busca acabar con la capacidad del régimen para aterrorizar a su población y amenazar la región, el enfoque debe ser desmantelar las estructuras que lo sostienen, especialmente la Guardia Revolucionaria Islámica y el aparato de seguridad. En última instancia, el futuro de Irán solo puede ser decidido por el pueblo iraní, no por el presidente Trump ni por nadie más, porque ya hay algo claro. Ignorar lo que esa gente realmente está diciendo o intentar imponer soluciones políticas artificiales desde fuera solo prolongará el conflicto y aumentará el riesgo de caos interno. Puede que la campaña militar esté debilitando al régimen, pero la estrategia política que siga determinará si ese momento lleva a la libertad o si Occidente repite los mismos errores cometidos en Irán durante décadas. Ahora, mientras el régimen islámico está perdiendo esos sitios de misiles y rápidamente, así como a sus líderes, algo más ha estallado en muchas ciudades occidentales y en los medios occidentales. Campañas de indignación fabricada presentadas como protestas contra la guerra. Pero al ver quién organiza muchas de estas manifestaciones, quién las financia y el mensaje que promueven, es claro que no es un movimiento pacifista orgánico. ¿Preocupación por los iraníes o estadounidenses? Es una red de organizaciones y figuras mediáticas antiestadounidenses que realiza una campaña informativa paralela para proteger al régimen islámico de responsabilidades y generar resentimiento contra Estados Unidos e Israel. Es la misma narrativa de subversión que se ha promovido tras el 7 de octubre contra Israel. Ahora la dirigen más explícitamente contra el pueblo iraní y Estados Unidos. En Nueva York, uno de los principales organizadores de estas protestas ha sido el Foro de los Pueblos. Es un grupo activista socialista que trabaja en estrecha colaboración con una red de organizaciones, incluyendo la coalición Answer, NIAC, el portavoz del régimen islámico, que hace lobby en Washington, D.C., Code Pink y el Movimiento Juvenil Palestino, que tiene vínculos con el FPLP, un grupo terrorista. Muchos de estos grupos han estado en el centro de la mayoría de las manifestaciones más grandes contra Israel y contra Estados Unidos en los últimos años. Funcionan como una red de protestas pagadas que organiza manifestaciones en varias ciudades pocas horas tras un evento geopolítico. Lo preocupante es que muchas de estas organizaciones están conectadas por una red de financiamiento ligada a Neville. Roy Singham, multimillonario tecnológico en Shanghái, financia medios y organizaciones políticas de izquierda radical que difunden narrativas antioccidentales. Singham ahora financia Code Pink, la coalición Answer, el Foro de los Pueblos y más. Ahora, además de estar casado con la cofundadora de Code Pink, Jodie Evans, también financia varios medios vinculados al Partido Comunista Chino. Asiste frecuentemente a eventos del Partido Comunista Chino en China, y varias investigaciones sobre esta red han cuestionado cómo estos grupos amplifican mensajes alineados con los intereses geopolíticos del gobierno chino. ¿Será solo una coincidencia? La hipocresía de este movimiento es aún más evidente cuando ves lo que ha callado por años. La República Islámica ha estado ejecutando prisioneros políticos, encarcelando periodistas y reprimiendo brutalmente protestas durante décadas. En los años 80, el régimen ejecutó a más de 30,000 presos políticos. En 2022, la Guardia Revolucionaria envenenó a cientos de alumnas en todo el país para limitar las protestas.
En enero, el régimen islámico asesinó a unos 36,000 manifestantes, incluidos cientos de niños, y hoy muchos más siguen siendo torturados en cárceles. ¿Dónde estaban las protestas en Nueva York pidiendo justicia para esas niñas? ¿Dónde estaban las protestas en Londres exigiendo el fin del régimen causante de ese terror? Pero ahora la infraestructura militar de ese régimen está siendo atacada. Muchos de los mismos activistas que pasaron años quemando banderas estadounidenses y denunciando a Estados Unidos como una potencia imperial y protestando contra Israel, ahora dicen preocuparse por la seguridad de los soldados estadounidenses. ¡Qué conveniente! Esta semana vemos que el movimiento de protesta tiene su equivalente en los medios, ya que muchos argumentos falsos que se gritan en las calles ahora los repiten comentaristas de izquierda y derecha. Y el resultado es una convergencia notable de desinformación y argumentos de mala fe que se están transmitiendo al público estadounidense. Es la teoría de la herradura en práctica. En la izquierda, personas como Cenk Uygur respondieron al asesinato de Khamenei llamándolo valiente por enfrentarse a Israel. ¿Valiente? El líder supremo de un régimen teocrático que encarcela mujeres por su vestimenta y ejecuta manifestantes es ahora llamado valiente por alguien que se dice progresista estadounidense. ¿Cómo puede alguien estar tan obsesionado con los judíos que su cerebro se esté pudriendo visiblemente de esta manera? Además, la copresentadora Temper Tantrum Ana Kasparian fue cuestionada en el programa de Piers Morgan sobre si condenaría a Khamenei tras los comentarios de Cenk. Mira el video. Llamó valiente al ayatolá porque no se había arrodillado ante Israel. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que el ayatolá Jomeini fue un hombre valiente? Bueno, él nunca se rindió ante los israelíes y vivimos bajo un gobierno que, sin importar qué partido esté en el poder, está de rodillas ante Israel. En lugar de hacerlo, se negó y comenzó a divagar sobre Israel, diciendo que miles de manifestantes asesinados por la República Islámica es propaganda sionista. Si crees que solo la izquierda hace estos comentarios, piénsalo otra vez. A la derecha está el favorito de Qatar, Tucker Carlson, quien pasó la semana diciendo que enfrentar al régimen islámico causará miles de muertes estadounidenses. Recientemente afirmó que la rendición de la República Islámica implica permitir que el ejército estadounidense viole a mujeres iraníes. El análisis de Tucker, por supuesto, convenientemente ignora el hecho de que este mismo régimen ha pasado décadas financiando milicias que ya han matado a soldados estadounidenses e incluso han participado en complots para asesinar a funcionarios estadounidenses durante 47 años y contando. Pero bueno. También está Dave Smith, quien regresó al programa de Piers Morgan y afirmó que Estados Unidos e Israel son las peores organizaciones terroristas. Véanlo. Las fuerzas de defensa de Israel son la peor organización terrorista de la región. Seamos realistas. Estados Unidos de América es posiblemente la peor organización terrorista del mundo. Si quieres ver los últimos 25 años y los civiles inocentes masacrados, estás llevando el tema al neoconservadurismo. Así es. Nos estás llevando a la séptima guerra neoconservadora que han deseado por años. Si amas este país y eres patriota, deberías odiar esto. Lo que destaca de esa declaración y del análisis superficial de política exterior de Dave es que requiere borrar por completo el historial de cómo actúan las naciones. Y sí, en este caso, la propia República Islámica. Décadas de ataques con misiles, guerras por poder, complots de asesinato y ataques contra tropas estadounidenses. Desaparecen de la historia en favor de una narrativa donde Occidente siempre es el agresor y los regímenes autoritarios siempre son las víctimas. Dave parte de premisas erróneas, como pensar que todos, si pueden, actuarán racionalmente o según nuestra idea occidental de racionalidad. Este es el error peligrosamente ingenuo de Occidente que vemos frecuentemente en la izquierda y la derecha. La fantasía libertaria de Dave está basada en creencias de lujo que no aplican fuera de una sociedad con instituciones fuertes y el Estado de Derecho. La pequeña y limitada mente de Dave no puede comprender que en realidad existen personas malintencionadas en este mundo motivadas por el extremismo islamista, y por eso debe ser culpa de Occidente que sean como son. Esto es, como la historia ha demostrado repetidamente, completamente inexacto.
Cuando tomas distancia y observas todo este panorama, lo más sorprendente es lo indistinguibles que se han vuelto los argumentos. La extrema izquierda y partes de la extrema derecha ahora están repitiendo afirmaciones casi idénticas sobre esta guerra. Se obsesionan con incidentes menores y descuidan la amenaza estratégica mayor. Difunden miedo sobre posibles bajas estadounidenses, culpando a Israel por una pelea que claramente es de Estados Unidos. Todo esto mientras ignoran que el régimen que defienden lleva décadas exportando violencia en la región y más allá. Así que, mientras estos manifestantes marchan por ciudades occidentales y estos comentaristas discuten en la televisión y en las redes sociales, vale la pena recordar que hay un grupo de personas cuyas voces en gran parte faltan en estas conversaciones: el propio pueblo iraní. Porque esas personas han estado arriesgando sus vidas durante años para acabar con este régimen que ahora estos movimientos de protesta y comentaristas parecen decididos a proteger. Ahora, antes de terminar, vamos con las historias buenas, malas y feas de la semana. Empezamos con la fea. Esta semana en Australia vimos a jóvenes cuyo crimen fue negarse a cantar una canción para un régimen opresor. Durante la Copa Asiática Femenina en Australia, jugadoras de la selección femenina de Irán se negaron a cantar el himno nacional de la República Islámica antes de su partido. Fue una protesta silenciosa pero fuerte, suficiente para desatar la furia del régimen. Medios estatales iraníes atacaron a las jugadoras, llamándolas traidoras y acusándolas de deslealtad en tiempos de guerra. Comentaristas afines al régimen pidieron que las jugadoras rindan cuentas al volver a Irán. Activistas de derechos humanos y disidentes iraníes advirtieron que el equipo podría enfrentar graves consecuencias y represalias individuales si deben regresar a Irán. Así que, después de este desastre, también surgieron informes de que las jugadoras estaban siendo vigiladas de cerca durante su tiempo en el torneo por funcionarios del régimen que viajaban con ellas. Incluso sus familias en Irán podrían ser presionadas o intimidadas por las autoridades, algo común en el régimen. Mientras tanto, los iraníes en la diáspora han estado alertando sobre la seguridad del equipo y pidiendo a Australia que ofrezca protección a las jugadoras si temen regresar a casa. El gobierno australiano ha aceptado la deserción de 5 jugadoras y les otorgó asilo. La presión creció cuando el presidente Trump pidió a Australia ayudar a que todo el equipo pudiera quedarse. Si Australia no aceptaba, Estados Unidos lo haría. Esto ocurrió tras las impactantes imágenes de jugadores pidiendo ayuda en señas desde el autobús. Esto llevó a que los manifestantes en el lugar intentaran físicamente impedir que el autobús se fuera. Las autoridades australianas evitaron que los manifestantes bloquearan el autobús y permitieron su regreso al hotel. La trágica realidad es que si esas chicas son devueltas a Irán, sin duda enfrentarán consecuencias. De hecho, algunas de ellas probablemente tienen demasiado miedo para desertar en este momento debido a la presión sobre sus familias. Australia y la comunidad internacional no deben permitir que el régimen islámico continúe con esta larga persecución de sus mejores atletas. Nuestra mala noticia de la semana sería absurda si no fuera real. Mientras iraníes de todo el mundo, incluso en Irán, celebraban el fin de uno de los dictadores más brutales del último medio siglo, pequeños grupos de activistas en ciudades occidentales hacían lo contrario. Estaban realizando reuniones públicas para llorarlo. En Manchester, Reino Unido, se hizo una vigilia con velas por Ali Khamenei, organizada en torno al Centro Islámico de Manchester, financiado por el régimen. Claro, unas 100 personas se reunieron para conmemorar al difunto terrorista supremo. También hubo homenajes en otras zonas del Reino Unido, en eventos de mezquitas y sociedades islámicas estudiantiles. Algunos grupos universitarios publicaron mensajes llamando a Khamenei mártir y pidieron a sus seguidores rezar por él. En serio. Además, en Nueva York, un pequeño grupo de simpatizantes del régimen hizo una vigilia por Khamenei en Washington Square Park. En la reunión hubo un memorial improvisado con fotos, velas y al menos un orador que elogió su vida, animando a los demás a seguir su ejemplo. Algunos participantes en este evento corearon muerte a Estados Unidos e Israel, lo cual no es de extrañar en ese grupo. Lo positivo es que en muchos casos,
fueron superados masivamente por los iraníes que acudieron a enfrentarlos, convirtiendo ese mal momento en prueba de que la propaganda de la República Islámica no representa al pueblo iraní. El hecho de que estas vigilias hayan ocurrido ya dice algo importante. La República Islámica no solo exporta misiles y milicias, también exporta propaganda. Y hablando de esos valientes iraníes que se presentaron, nuestra buena historia de esta semana con la que terminamos hoy es exactamente esa. Mientras un pequeño grupo de simpatizantes del régimen intentaba hacer un evento de luto por Ali Khamenei en Londres, pronto se toparon con algo inesperado. Iraníes que estaban ahí para celebrar. Un video mostró a miembros de la diáspora iraní llegando y tomando la reunión. Lo que debía ser un memorial solemne para el líder supremo del régimen islámico, pronto se transformó en algo muy distinto. Empezó la música, la gente coreaba y algunos bailaban en la calle mientras ondeaban muchas banderas iraníes y algunas israelíes. Mira esto. Lo que los simpatizantes del régimen esperaban como duelo terminó siendo una fiesta callejera. Algo similar vimos esta semana en Israel. En plena guerra, con sirenas y misiles, los israelíes corren a refugios antiaéreos durante Purim. ¿Y qué hicieron los israelíes? Lo que mejor saben hacer, hicieron del refugio una rave. La gente bailaba y cantaba celebrando Purim bajo tierra mientras sonaban las sirenas. Míralo. Al comparar esos dos momentos, los iraníes haciendo de un memorial una fiesta y los israelíes transformando un refugio y un ataque en una rave, notas algo importante. Ambas sociedades rechazan vivir con miedo. La República Islámica basa su sistema en intimidación, violencia y control. Pero mientras más intenta aterrorizar a la gente, más personas encuentran formas de burlarse de ello. Y al final, esa puede ser la forma más poderosa de resistencia que existe. Eso es todo por esta semana. Volveremos la próxima con más historias y novedades de la región y sobre la guerra contra la República Islámica. Si tienes una historia, contáctame en redes como Emily K. Schrader o Emily in Tel Aviv en Instagram. Nos vemos la próxima semana en Acceso a la Verdad en JNS.